El conflicto en Aysén promete ser solo uno de los alzamientos de zonas extremas de nuestro país. De verdad, ¿cómo hacer políticas reales de descentralización? Para conversar de esto, estamos en el estudio con la analista del Instituto Libertad y Desarrollo, Natalie Cram. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marlene, muchas gracias por la invitación. ¿Y cómo lo hacemos realmente? Porque, como decíamos al enunciado, hay varias zonas extremas del país que están amenazando con levantarse precisamente porque Chile, y eso es una realidad, es un país bastante o muy centralizado. ¿Cómo hacerlo para realmente hacer estas políticas para poder descentralizar finalmente el país? A ver, es cierto que hay problemas con las zonas extremas y ya se han hecho hace más de 30 años distintas propuestas para mejorar el tema de la actividad, que es al final lo que mayormente les perjudica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las soluciones que se han hecho en todos los gobiernos han sido soluciones parches. Y que se tiene que hacer es una solución que vaya en el problema en su profundidad, no simplemente por solucionar un conflicto puntual. O sea, por ejemplo, no solamente subsidio al transporte eventualmente, no solamente subsidios también a las empresas para la contratación de personas, sino que un plan más integral. Exactamente. ¿Y cuál es un plan integral? ¿Qué sería? A ver, algo que debe hacer el gobierno, tiene que mejorar el sistema de conectividad para así llegar a estas zonas extremas y mejorar todas las actividades que, por ejemplo, en Aysén, para resaltar mucho más sus actividades que son del salmón o el turismo. Y de esa forma, al final también tener una mayor inversión en infraestructura, así se puede mejorar no solo la parte productiva, sino que además va a influir directamente para crear mayor empleo y así va a ir prosperando la región, que no solamente le beneficia a ella misma, sino a nivel país. Claro, lo que pasa es que para muchos hay aquí una contraposición de intereses finalmente, porque muchos intereses del sector productivo, los del turismo alegan que van en contra del turismo y así, ¿cómo hacer ese ordenamiento territorial para que finalmente beneficie a lo que realmente tiene que beneficiar, que son a los habitantes de la zona? Una propuesta que quedó pendiente en todos los gobiernos y en este sigue pendiente es la descentralización, que esa sería una forma muy buena para al final atacar los problemas de cada región. ¿A qué te refieres con descentralización? Es decir, ¿hacer un poco más federal cada una de las regiones? Exactamente, o sea, asignar recursos a cada región de forma autónoma para que ellos tomen sus decisiones, y no solo recursos, sino también poder, para que al final cada uno tome las decisiones de acuerdo a las necesidades que necesitan ellos, porque claramente cada región va a saber lo que es realmente lo que necesita, y la ayuda va a ser mucho más rápida si los recursos están directamente en la región y no en un gobierno central. Claro, o sea, por ejemplo, si es que hay algún proyecto de gran envergadura, en este momento claramente el que más sale a la palestra, ¿no es cierto?, es Hidroaysén. Claro. Hacer una especie de plebiscitar el hacer y incluir a las personas, por lo tanto, si hacer o no ese megaproyecto, o también con los salmones, o con el turismo, o con lo que sea, ¿a eso se refiere? O sea, a ver, lo primero que, más que todos los que están en la región den su opinión, la idea es que primero se llegue a un consenso de que lo que piensan los mismos habitantes, ellos se lo puedan decir a las autoridades regionales y al final ahí atacar el problema, porque ahora como se está dando que todos dan su opinión y que en verdad es muy legítimo, pero se termina en conflicto y esa no es la idea. Entonces al final lo que tienen que hacer es simplemente al diálogo y después hablarlo con la autoridad regional y ahí llegar al final a un acuerdo. Acá hay un tema también con respecto a la contratación, si entregarle subsidio a las empresas para que contraten a más personas o subir el sueldo mínimo. Hay distintas propuestas. ¿Cuál cree usted que es la mejor propuesta para mejorar también los sueldos, las remuneraciones de las personas que viven en esa zona, que claramente son lugares mucho más caros que el resto de Chile? Cierto. Bueno, hay muchas de las propuestas que incluyen subsidios y yo al menos no estoy de acuerdo con que se entreguen subsidios porque eso ya se ha hecho hace más de 30 años y al final, como te mencioné anteriormente, son soluciones parche, no atacan el problema. Y lo que pasa es que si les da un subsidio, por ejemplo, en este caso puntual, a la zona extrema de Aysén, para que no sea tan alto el costo de vida, después va a querer otra región lo mismo y así al final prácticamente el que grite más fuerte va a ser el escuchado y se va a transformar al final como una vía de solución tipo populismo. Y eso es lo que no se quiere hacer. Por lo tanto, creemos que la descentralización es la vía correcta para mejorar el problema. Descentralización entendida como regionalización. Exactamente, digamos. Sí. Perfecto. Hay un plan también, Chile 21 plantea crear un subsidio de integración nacional. Esto quiere decir que, por ejemplo, uno de los puntos es entregarle plata a los deciles más pobres de las distintas regiones extremas, a cada persona directamente cuando sea mayor de
18 años. Es decir, no subsidiar más a la empresa para que contrate, sino que directamente a las personas. ¿Cree usted que eso es posible? A ver, igual el plan hay que ver bien si ese subsidio se les va a entregar a esas personas mayores de 18 años, pero ¿con qué objetivo? Porque es fácil decir entreguémosle plata para que puedan de cierta forma mejorar su calidad de vida, pero realmente la ocuparán para encontrar un trabajo de calidad, para al final mejorar su calidad de vida, que es lo que se quiere, eso no se sabe. Simplemente se dijo Francisco Vidal de que había que entregar un subsidio, como me dijiste tú, en plata a los mayores de 18, pero no se sabe al final con qué objetivo se va a utilizar. Claro. Y lo otro que también hay que, de dónde viene esa plata, hay que ver bien el objetivo para ver dónde al final, de dónde la saco y con qué es lo que quiero llegar a hacer. Uno de los grandes temas también ha sido el precio de los combustibles en esa zona. Y bueno, desde el ministro Felipe Larraín ya ha dicho que el impuesto a los combustibles no se va a sacar, sin embargo ya se están dando ciertos subsidios también a la zona. Sí. ¿Cómo ve usted el tema del precio de los combustibles en estas zonas extremas? A ver, es cierto que en las zonas extremas el precio de los combustibles es más alto, pero el problema es que si se entrega un subsidio, como dije anteriormente, hay otras zonas extremas que también se le podría entregar ese subsidio. Y lo que pasa es que al final, ¿cuál es la ayuda a este subsidio? Lo que pasa es que se produce con el combustible distintas externalidades. Por lo tanto, tiene que haber un precio alto para desincentivar el uso del mismo combustible. Exactamente, sí. Porque hay genera el problema de contaminación, de congestión. Y claramente, si es que al final se le entrega más subsidio a las personas, ¿qué es lo que va a pasar? Que ellas no van al final disminuir su consumo de sino que van a aumentar. Entonces, y subsidiar entonces directamente el transporte, como es en Santiago con el Transantiago. Bueno, si lo subsidiamos directamente, al final tendríamos que subsidiarlo en todas las regiones. Pero la idea es, en cierta forma, es como suavizar cuando el precio en este caso el combustible es muy alto y no transformarlo en una forma de subsidio permanente, que lo único que logren las personas es que consuman más. O sea, es que siga una especie de CIPCO en el sur. Exactamente, eso podría... O en el norte, digamos, las zonas extremas. Claro, la idea al final sí, trabajar con lo que va ocurriendo con el precio de forma internacional, que sabemos que nos afecta a nosotros directamente, ya que somos importadores prácticamente el 100% de los combustibles, y de ahí, claro, si sobrepasa un cierto precio de referencia, que se haga obviamente con los puntos más técnicos necesarios. ¿Y universidades? Hacer universidades en las zonas, que es otro de los petitorios. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, en las universidades, en verdad yo encuentro que no es en este caso una buena idea porque la densidad poblacional es muy baja. Entonces lo primero que hay que hacer es mejorar las actividades que se destacan en esa región. Para que se pueblen. Que prosperen, exactamente, y hayan incentivos para ir allá y así vaya más gente a trabajar y crezcan familias y puedan estudiar ahí mismo. Pero prácticamente está disminuyendo la cantidad de personas que viven en esa región y no tiene sentido al final crear una universidad en esa zona. Muy bien, Natalie, muchas gracias por esta visión acá en Agenda Económica. Bueno, muchas gracias a ti, Marlene. Con esta entrevista, entonces, terminamos este primer capítulo de la semana de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.